Buenos días, querida familia. Qué gusto compartir tiempo juntos, poder nuevamente compartir la palabra de Dios. El día de hoy quiero hablar de algo importante, que es la creación que Dios ha hecho con nosotros con un determinado propósito. Por ello, debemos de entender que somos creación de Dios y su propósito es único para cada uno de nosotros. Pero también tenemos que aprender a discernir el llamado que Dios tiene para nuestras vidas, para así alcanzar el destino que Dios tiene, que es muy particular, muy específico en la vida de cada uno de sus hijos. También es importante entender que fuimos creados para un propósito. Todos fuimos creados para un propósito. Cada persona tiene un propósito distinto en la vida y en ocasiones las personas no aceptamos o terminamos compitiendo con quienes nos rodean porque no tenemos visualizado ese propósito. Queremos alcanzar metas que otros ya la tienen, que Dios ha puesto en sus vidas. Y muchas veces o en muchas ocasiones existe un gran porcentaje que no llegan a entender para qué Dios los creó o descubrir su propósito en la tierra. Pero nosotros debemos comprender que Dios tiene un propósito para todos y para todo lo que Él ha creado. Dios nos diseñó en lugares celestiales antes que viniéramos ya a la tierra. Ya estábamos destinados y desde ahí ya nos dio un propósito único. Veamos lo que dice la palabra en Jeremías 1, versículos 4 y 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí Dios ya nos está diciendo que mucho más antes de que nos formases en el vientre de nuestra madre, ya nos conocía, ya sabía cuál era nuestro propósito y fuimos santificados, y la bendición que nos da a todos de cumplir su palabra. Por ello también debemos comprender que es imposible reconocer nuestro propósito haciendo uso solamente de nuestro intelecto. Más bien es el Espíritu quien nos va a ir revelando y confirmando cuál es este propósito. Ya hablamos que Dios nos diseñó de una manera muy particular a cada uno y ponemos ejemplos que están escritos en su palabra. Hablamos de Moisés. Uno de sus propósitos era estar en la presencia de Dios, hablar con Dios cara a cara. Otro ejemplo claro es la pasión que tenía Josué, que era luchar con el pueblo de Dios hasta que éste haya llegado a la tierra prometida. Tenía claro su propósito. O la pasión de David. Su propósito era adorar a nuestro único Dios con todas sus fuerzas. Y otro gran ejemplo fue Pablo, que justamente su propósito fue predicar la palabra de Dios a los gentiles. Por eso tenemos que ver en nuestras vidas que si hay una tarea que generalmente podemos decir que para alguien es difícil, pero a nosotros nos resulta mucho más fácil, significa que está operando la gracia sobrenatural de Dios. Vamos a entender y comprender cómo Dios está obrando en nuestras vidas justamente para alcanzar esos propósitos. Veamos lo que dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8. Digo pues, por la gracia me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría.
Aquí ya se nos está indicando los propósitos de Dios en nuestras vidas. En primera instancia, nos está hablando de que Dios nos dio ya un propósito a cada uno, nos repartió a cada uno un propósito de acuerdo a la medida de nuestra fe. Asimismo también nos dice que todos somos un solo cuerpo, pero asimismo como un cuerpo, cada parte tiene un propósito distinto, un propósito diferente, como son los miembros del cuerpo. Por otro lado también nos dice y nos habla de los dones, donde ahí nos va indicando parte de estos propósitos, cómo debemos ir cumpliéndolo y cómo cada uno va a ser diferente a otro, pero todos unidos en un mismo cuerpo. Es lo importante entender. De ahí que Dios nos va a revelar nuestro propósito, pero si queremos conocer a aquel, debemos ir a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Nuestro Creador es Dios. Y el Espíritu Santo estará a cargo de revelar nuestro propósito único, irrepetible y eterno. El Espíritu de Dios elegirá la forma de cómo revelar nuestro propósito y será siempre diferente para cada persona. El Espíritu Santo de Dios es quien va a revelar estos misterios, pero siempre y cuando tengamos hambre de buscar nuestro propósito en la vida. Y Él estará dispuesto a revelárnoslos. Nadie puede conocer un propósito primero también sin conocer a Dios. ¿Cómo podemos saber cuál es nuestro propósito si no nos acercamos a Dios? Pero cuando lo conocemos, vamos a ir descubriendo quiénes somos y volveremos especialmente nuestros corazones hacia sus propósitos. Y la mejor manera de conocer a Dios es reconocer su voz. Y una de las formas como Dios nos habla es a través de su palabra escrita, a través de la Biblia. Ahí vamos a ir conociendo de Dios y a través de su palabra también nos va a revelar cuál es el propósito que tiene para nuestras vidas. Cuando conocemos ya más a fondo la palabra, vamos a saber cuál es su naturaleza y su voluntad para nosotros, para cada uno de nosotros. Y a medida que va creciendo esta relación con nuestro Dios, vamos a ir recibiendo más revelaciones de nuestro llamado. Además también de conocer la palabra de Dios, debemos estar también en comunión continua con Él. Sí, a través de la oración, puede ser a través del ayuno. Así va a ser la búsqueda diaria de Él. Y así vamos a cumplir nuestro propósito. Debemos estar también en ese ambiente correcto que nos va a ayudar, ese ambiente espiritual que nos va a ayudar a entender cuál es nuestro propósito, ese ambiente físico, ese ambiente geográfico, porque también Dios quiere también propósitos de bienestar para nuestras vidas. No por ello puedo pensar que si estoy en un lugar geográficamente puedo cumplir en el otro lado del mundo ese propósito a menos que no sea de Dios. Y también dentro de esto también cuál es nuestro entorno, cómo estamos cultivando nuestro entorno, quién está alrededor de nuestro entorno, que va a facilitar justamente el cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestras vidas. Para esto también Dios va a permitir que sirvamos a una visión. El Señor nos va a revelar a medida que desarrollemos la relación con Él esta visión en términos de propósito, que será la visión como parte de la perspectiva de Dios sobre nuestro futuro. Esta idea de visión a menudo se define como la forma que vemos nuestro futuro, pero aquí es cómo Dios ve el futuro de nuestras vidas para cumplir el propósito que tiene para nosotros. Y si queremos conocer nuestro propósito, debemos estar comprometidos con esa visión y ahí reflejar quiénes somos, porque nuestra visión nos guía hacia dónde vamos a ir, hacia alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Es por ello también que dentro de esta revelación, para alcanzar nuestros propósitos, habrá un encuentro sobrenatural. Dios nos revela y confirma nuestro propósito mediante el uso de medios sobrenaturales. Puede ser a través de un sueño, una visión, una señal, una palabra profética o cualquier tipo de encuentro sobrenatural. Dios sabrá la forma como revela nuestro propósito.
Y estos encuentros sobrenaturales van a transformar nuestro corazón, revelarán nuestro propósito y activarán nuestro llamado. Pidámosle al Señor que abra nuestros sentidos espirituales para percibir lo que Él quiere revelarnos. Sabemos que vamos a pasar etapas que conllevan tiempos de ajustes y adaptación para alcanzar este desarrollo. Pero en sí, el objetivo principal del proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas es lograr una transformación total, personalizarnos de manera diferente para que veamos las cosas de manera diferente y alcanzar un propósito establecido por Él como parte de nuestras vidas y que va a ser lleno de bendiciones. Gracias, familia.